¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a comenzar con esta segunda trilogía de entregas de libros cristianos bajo el contexto de esta crítica cristiana. Y estos libros que les traigo el día de hoy no tiene mucho que los leí, son muy recomendables. Y abrimos con ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell. Los libros de Sísifo, editorial ETSA. Este libro es un ensayo, trae varios ensayos aquí compilados, donde él expone el por qué no es cristiano. Yo creo que este libro es como de cabecera. Inclusive he visto por ahí que mucha gente atea pues lo recomienda, ¿vale? Y como les he estado trayendo un poquito de lecturas de estos libros, comenzamos. Este libro aproximadamente es de un poquito más de 380 páginas y nos dice algo así. Página 18. ¿Qué es un cristiano? En la actualidad no es así. Tenemos que ser un poco más vagos en nuestra idea del cristianismo. Creo, sin embargo, que hay dos cosas diferentes que son completamente esenciales en todo aquel que se llame cristiano. La primera es de naturaleza dogmática, a saber de que hay que creer en Dios y en la inmortalidad. Si no se creen esas dos cosas, no creo que uno pueda llamarse propiamente cristiano. Luego, más aún, cuando el hombre implica, hay que tener alguna clase de creencia acerca de Cristo. Los mahometanos, por ejemplo, también creen en Dios y en la inmortalidad, pero no se llaman cristianos. Pienso que hay que tener, aunque sea en una porción mínima, la creencia de que Cristo era, si no divino, al menos el mejor o el más sabio de los hombres. Si no se cree eso acerca de Cristo, me parece que aún no tiene derecho de llamarse cristiano. En la página 19 nos dice: de no haber sido por los fructíferos esfuerzos de los no creyentes del pasado, yo no haría una definición tan elástica del cristianismo. Como dije antes, en los tiempos pasados tenía un sentido mucho más completo. Por ejemplo, comprendía la creencia en el infierno. La creencia en el fuego eterno era esencial en la fe cristiana hasta hace poco. La página número 26 nos dice: cuando se examina el argumento del plan, resulta asombroso que la gente pueda creer que en este mundo, con todas las cosas que hay en él, con todos sus defectos, sea lo mejor que la omnipotencia y omnisciencia han logrado producir en millones de años. Realmente no puedo creerlo. Creen que si tuviera la omnipotencia y la omnisciencia de millones de años para perfeccionar el mundo, no producirían nada mejor que el Ku Klux Klan o los fascistas. Gran crítica, gran crítica. Y por último tenemos en la página 40 el miedo, fundamento de la religión. La religión se basa principalmente, a mi entender, en el miedo. Es en parte el miedo a lo desconocido y en parte, como dije, el deseo de sentir que se tiene un hermano mayor que va a defenderlo a uno en todos sus problemas y disputas. El miedo es la base de todo. El miedo a lo misterioso, el miedo a la derrota, el miedo a la muerte. El miedo es el padre de la crueldad y por lo tanto no es de extrañar que la crueldad y la religión vayan de la mano. Se debe a que el miedo es la base de estas dos cosas. En este mundo podemos ahora comenzar a entender un poco más las cosas y a dominarlas un poco con ayuda de la ciencia, que se ha abierto paso frente a la religión cristiana, frente a las iglesias y frente a la oposición de todos los antiguos preceptos. Me gusta el tipo de crítica que hace Bertrand. Para la siguiente recomendación tenemos Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. Un análisis de las graves contradicciones y manipulaciones de los textos bíblicos y de la figura de Jesús histórico, de Pepe Rodríguez. Es un libraco este. Hay otro libro de él que se llama, si no mal recuerdo, Los pésimos ejemplos de Dios. No lo he podido conseguir. Tristemente no lo he podido conseguir. Y este libro tiene aproximadamente un poquito más de un mes que lo leí.
y trae una información, de verdad. Espero y lo puedan conseguir. Creo está en Amazon, y si no, está en Busca Libre. Si no han comprado en Busca Libre, es una página que está en varios países, inclusive por el URL, más que nada lo digo. Y hay buenos precios. A veces bajan. No sé si se basan en el dólar o en el euro, no estoy seguro. Pero he pedido varios libros que me llegan de España, entre ellos de Antonio Piñero, y no he tenido broncas, Nada más una vez tuve ahí una anomalía, pero me devolvieron el dinero. Y este libro es muy muy interesante. Recorre la historia desde que empieza la Iglesia Católica, de dónde toman los textos, los manuscritos, tiene que ver también con los judíos, de dónde vienen toda esta historia de los judíos, que son descendientes de los hebreos, entre más. Miren, les leo la página número 34, nos dice: debe suponerse que el idioma original de los textos del Antiguo Testamento fue el hebreo, aunque partes de Esdras y Daniel fueron escritas en arameo. En la Septuaginta, todos estos libros se tradujeron al griego, idioma en el que se redactará 4 siglos después el Nuevo Testamento. Cuando teólogos y exegetas basan sus opiniones en el estudio directo de los manuscritos originales, hacen su enésimo ejercicio de fe, ya que los soportes materiales antiguos quedan apenas algún fragmento y es relativamente moderno. El manuscrito más antiguo conocido es un fragmento de Samuel datado hacia el año 225 a.C., mientras que el del Antiguo Testamento es una reducida tira de papiro con 3 versículos del Evangelio de Juan datada entre los años 125 y 150 después de Cristo. En papiros más recientes se conserva aún el 67.48% del volumen total del Nuevo Testamento. Bueno, desde ahí ya nos podemos dar cuenta cómo ni siquiera se puede tener los textos originales, o por lo menos las copias completas. Desde ahí nos pone mucho a pensar todas estas traducciones, tergiversaciones, interpretaciones que tienen las religiones respecto a estas sagradas escrituras, como las llaman ellos. En la página 35 nos dice: de ese proceso provienen anacronismos tan sonados como el libro de Isaías, profeta del siglo 8 a.C., donde aparece una serie de oráculos fechables sin duda en el siglo 6 a.C., entre paréntesis, dado que se menciona al rey persa Ciro. La imposible relación de Abraham con los filisteos, descrita en Génesis 21:32, cuando ambos estaban separados aún por muchos siglos de historia, al atribuir a Moisés un texto como el Deuteronomio, que no se compuso hasta el siglo 8 a.C., al denominar a Yahvé, pronunciado del tetragrama YHWH, el Dios de Abraham, y los patriarcas, cuando ese nombre no será revelado sino mucho más tarde a Moisés. Estos anacronismos son muy interesantes, y a veces nosotros no nos damos cuenta, no nos ponemos a pensar en ello, y damos por hecho que lo que están escribiendo fue todo escrito bajo la línea temporal, ¿no? Que fue cronológico. Pero por lo que veo se van haciendo ajustes a través del tiempo para poderle darle más sentido o hacer cumplir las profecías que se tienen dentro de sus libros. En la página 66 nos dice: a pesar de ser conocidos como escritores, casi ninguno de esos profetas escribió ni una sola palabra de los textos que se atribuyen a la Biblia, que son recopilaciones de sus supuestas prácticas y oráculos elaboradas mucho después, en algún caso hasta 2 siglos de la muerte del profeta que los firma. Para que vean, ahí también viene la situación de que los 4 evangelios pues no fueron escritos precisamente por los apóstoles, sino que al parecer nada más escribió el de Marcos, que no lo escribió Marcos, fue mucho después, y el de Lucas, Mateo y Juan tomaron de ese. Ese fue su vertiente, de ahí partieron. Y por último, en la página 119 nos dice: el Jesús de los evangelios sinópticos habla a la manera judía, en cuanto a temas y construcción, como puede notarse en el Sermón de la Montaña.
El Jesús del Evangelio de Juan, en cambio, emplea la más de las veces un lenguaje totalmente distinto, el de un no judío, y a menudo un estilo pretenciosamente extranjero. Al referirse a la ley dada a Moisés, dice vuestra ley, en lugar de nuestra ley, y aclara: todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones y salteadores. Incluso alude a Dios identificándolo consigo mismo al decir: yo y mi Padre somos uno. Es evidente que todo este material relativo a Jesús fue compuesto por un griego cristiano, y si comparamos el lenguaje y estilo, hay buenas razones para estimar que él se debe también la redacción de la primera carta de Juan, entre paréntesis Juan el Anciano. Este Juan aún vivía hacia el año 140 después de Cristo, en la región de Asia Menor, y Papías de Hierápolis lo menciona como alguien capacitado para relatar dichas cosas y hechas por Jesús. Esta fecha es claramente demasiado tardía para que siguiera la vida de cualquier discípulo inmediato de Jesús. ¿A qué reminiscencias pues tuvo acceso este Juan? Curioso. Y este libro se va desarrollando de una manera en donde se hace la crítica muy general. Este libro es amplio, es muy largo. Tiene 500 páginas para leer, sin contar la bibliografía. Consíganlo. Con el siguiente libro tengo mis discrepancias. Su título es Jesús de Nazaret, nada es lo que parece. Editorial Bucket, ¿vale? De JJ Benítez. Yo JJ Benítez me gustan sus investigaciones que hace, pero a veces siento que como que las conjeturas que toma a veces no son muy sólidas, por decirlo así. Y en este libro hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero me quedo con lo que resuena. De hecho, este libro está organizado en 101 preguntas que le hacen pues sus seguidores. Le hacen preguntas random respecto al tema de Jesús y él contesta. Y en este caso les tengo 3. La pregunta número 2 nos dice: en sus libros asegura que la virginidad de María fue un invento en el siglo IV, ¿por qué? Y contesta Benítez: como en otros pasajes de la vida de Jesús, lo que se refieren a la virginidad fueron muy probablemente interpolados en un absurdo afán de enaltecer la figura del maestro. Se contempla la historia, observará que la mayoría de los héroes nacieron, según la leyenda, de una virgen. Esta pretensión chocó desde el principio con las estrictas leyes mosaicas, y en el siglo IV, en efecto, un papa llamado Ciricio, 384-398, terminó fijando las bases para lo que desde ese momento se consideró una verdad intocable. El asunto, como puede imaginarse, es tan delicado como complejo. Si desea más información, le aconsejo que lea Caballo de Troya número 5, Cesárea. A mí, personalmente, estimada amiga, la supuesta virginidad de María me parece un tema secundario. Lo importante es la maternidad. Para este tema, hasta donde yo he investigado, se hace una maltraducción y, si no mal recuerdo, es en el libro de ¿Por qué agoniza el cristianismo?, de Salvador Freixedo, en donde nos dice que al escribirse la Septuaginta, esta traducción del hebreo al griego, se maltraduce, se malinterpreta lo que es la palabra almaja o almaja, no sé cómo se pronuncia, almaja es hebreo, que significa doncella, pero la traducen como si fuera al griego, como si fuera virgen, ¿vale? Y lo que ya he tocado anteriormente, y todas estas adjudicaciones y características que tienen los dioses solares para que Jesucristo pudiera competir bajo las creencias de esta región. Y va de la mano. De hecho, Martín Lutero, cuando estuvo este tema de la Reforma Protestante, él tradujo directamente del griego. Tradujo del griego directamente su versión. Y después creo él la traducía todavía al germánico. Entonces es por eso que él se da cuenta de esto, de que no era virgen. Y esto es transmitido para todas las religiones protestantes. Es por eso que ellos no veneran a la Madre de Jesús como la Virgen. Como aquí en México, la Virgen de Guadalupe, como en el video anterior de Rius,
que tiene que ver, haremos un capítulo de la Virgen de Guadalupe. Y lo voy a conectar con el Señor de Chalma, ¿vale? Va conectado y tiene que ver con las culturas prehispánicas, porque en alguna temporada, yo creo que en la tercera tal vez, voy a estar hablando de la cultura prehispánica. Y voy a hacer esta misma dinámica de estar compartiendo fragmentos de libros, ¿vale? Les leo la siguiente pregunta. En este caso elegí la 28 y nos dice: ¿por qué se escondió en Nazaret durante tantos años? De Ana Zapico. Contesta Benítez: no estoy de acuerdo con el término esconderse. Jesús de Nazaret jamás se ocultó. Los mal llamados años ocultos son una interpretación errónea de las iglesias, provocada en buena medida por la falta de datos evangélicos. Pero el hecho de que no se disponga de información no quiere decir que el maestro se escondiera. Jesús vivió en Nazaret hasta los 26 años, porque fue el plan de la providencia. Durante ese tiempo vivió y experimentó cuanto debe de saber y sentir un ser humano: el amor familiar, la dureza del trabajo, el dolor de la muerte de sus seres queridos, el descubrimiento de otros hombres, de otras razas y culturas, las penurias económicas, etc. Además, durante esa época abandonó su aldea en diferentes ocasiones y viajó por Palestina y otras regiones próximas. Que por aquí se sospecha y se apunta que pudo haber ido a Egipto. Y si lo vemos desde la visión de Andreas Faber-Kaiser, pues inclusive hasta la India, ¿no? Cachemira. Y por ahí estaré hablando también de cuando se lo llevó su tío abuelo, José de Arimatea. Inclusive llegó hasta los celtas, que de hecho lo vimos en un libro de las últimas recomendaciones que hice de la primera trilogía de estos libros que les recomiendo. Ahí también habla de este cristianismo celta. Y la última pregunta que elegí es la número 85 y dice: ¿de verdad cree que existió Jesús histórico? De Peyman Moura. Benítez contesta: no es que lo crea, es que existió. El margen de las fuentes cristianas importantísimas, hay otras totalmente imparciales. Supongo que conoce al historiador romano Tácito, principios del siglo II. En sus Anales 1544, al escribir sobre la primera persecución de los cristianos por Nerón, año 64 después de Jesús el Cristo, explica quiénes son los cristianos y quién fue Cristo. Y puedo asegurarle que Tácito no era ningún seguidor del maestro. También encontrará referencias al maestro de la vida de Claudio, de Suetonio, siglo II, en una carta del gobernador de Asia Menor, Pleonio el Joven, y el emperador Trajano en el año 110 después de Cristo. En las antigüedades judías, el historiador judío romanizado Flavio Josefo, año 96, aunque esta última mención de Galileo se encuentra sujeta a una fuerte polémica. Sí hay una polémica respecto a lo de la traducción, a lo de la referencia de Flavio Josefo. Se dice que se encontraron una copia de su escrito que era más antigua de la que tenían, y resulta que en esta copia que encontraron no habla así del cristianismo, porque él era judío y pareciera que enaltece el cristianismo como si alguien más hubiera escrito. De hecho, para esas fechas habían más personas que se llamaban Jesús, y también habían más personas que eran cristianos, ¿vale? Eso viene en una revista de Rius. No enseñé la revista, el video especial que hice de Rius, pero no leí esa parte. Denme un segundo, lo tengo a la mano. Y ahí hay unos datos curiosos en donde habla de que pues había a estos revolucionarios les decían también Cristo. Y les quiero leer que les leo, es de Rius, se llama ¿Fue Cristo un guerrillero? Los agachados, es una revista. Pues bien, Plutarco, el escritor romano, narra en sus vidas un episodio muy significativo: la vida de Cleómenes III, rey de Esparta. En el curso del siglo III a.C., el tal Cleómenes se propuso cancelar las deudas, repartir la tierra y liberar a los esclavos, organizando una revuelta contra el rey Ptolomeo IV de Alejandría. Y sale una persona corriendo y dice: bárbaro, lo van a acusar de comunista. Y continúa el texto.
Fracasado el levantamiento, Cleómenes decidió matarse, pero antes se reunió con 12 de sus amigos para una última cena y les pidió que ya no lucharan. Después se suicidó y su cadáver fue clavado en una cruz, con gran escándalo del populacho, que lo tomó por Dios y lo proclamó hijo de los dioses. Les dejo ese dato. Yo no he encontrado más referencias más que esta respecto a Cleómenes III. ¿Vale? Entonces es su tarea que estén investigando esto. Más adelante viene algunas páginas. Dice: todos los jefes de esos movimientos eran llamados Cristos por sus secuaces y todos acabaron crucificados por los romanos. Cristos es la palabra griega que corresponde a la hebrea Mesías, el que viene a salvar. Por ello y otros puntos han crecido en los últimos años la certeza de que Jesús fue en realidad un rebelde, un guerrillero. Se levantó contra la dominación romana y que los primeros cristianos, para no sufrir persecuciones como subversivos contra Roma, crearon la leyenda de la personalidad divina y no violenta de Jesús, nombrándolo Mesías. Vaya dato, que se me pasó de hecho en el especial de Rius, pero se lo traigo acá para que estén conectados también de alguna manera a los videos. Y si escuchan este como primer video, pues recurran a este especial que les tengo. El siguiente libro se llama Tratado de Ateología, de Michael Onfray. Este libro tiene mucho que ver con la parte filosófica e histórica de lo que es el ateísmo. Inclusive da esta explicación de qué es el ateísmo, ¿no? Trata de hacer una construcción de Jesús, indaga mucho en la teocracia, inclusive toca por ahí unos destellos de la cultura de la religión musulmana, lo siento, y es una crítica, Búsquenlo, les leo un poquito. Dice, página 41. La palabra ateo adquiere el valor de insulto categórico. El ateo es el personaje inmoral, amoral e inmundo, culpable de querer saber más o de estudiar los libros de todo aquel que ha adquirido el epíteto. La palabra basta para impedir el acceso a la obra. Funciona como el engranaje de una máquina de guerra lanzada contra todo lo que se desarrolla dentro del registro de la más pura ortodoxia católica, apostólica y romana. Ya sea ateo o hereje, al final es lo mismo, lo cual termina por abarcar a medio mundo. En la página 46 nos dice: en solo una treintena de páginas afirma: Dios no ha creado el mundo. De hecho, el mundo nunca fue creado. El alma es mortal. No existe el infierno, ni paraíso, ni predestinación. Los niños muertos están libres del pecado original, que de todos modos no existe. El cristianismo es una invención. Los 10 mandamientos una estupidez impracticable. El Papa una persona inmoral y peligroso. El pago de las misas, las indulgencias, la excomunión, las prohibiciones de alimentos, la virginidad de María, los Reyes Magos, otras tantas tonterías, la resurrección, un cuento irracional, risible, escandaloso, un engaño, los sacramentos, la confesión, sonceras, la Eucaristía, una metáfora, el juicio final, un delirio increíble. Y por último, les traigo este último texto del mismo libro, de la página 81, Tiranías y servidumbres de los mundos subyacentes, el ojo perverso del monoteísmo. Sabemos que los animales no tienen Dios, libres de religión, ignoran el incienso y la hostia, las genuflexiones y los rezos. No los vemos extasiados entre los astros o los sacerdotes, no construyen catedrales ni templos, nunca los sorprendemos dirigiendo invocaciones a obras de ficción. Con Spinoza, imaginemos que así crean en un dios, lo inventarían a su imagen y semejanza, con grandes orejas para los asnos, una trompa para los elefantes, un aguijón para las abejas. Del mismo modo, pues, cuando a los hombres se les mete a la cabeza dar a luz a un dios único, lo hacen a su imagen y semejanza, violento, celoso,
celoso, vengativo, misógino, agresivo, tiránico, intolerante. En resumidas cuentas, esculpen su pulsión de muerte, el aspecto sombrío, y hacen de ello una máquina lanzada a toda velocidad contra sí mismos. Pues únicamente los hombres inventan mundos subyacentes, dioses o un solo dios. Solo ellos se prosternan, humillan y rebajan. Solo ellos fantasean y creen firmemente en historias inventadas con esmero para evitar mirar cara a cara su destino. Solo ellos, a partir de esas ficciones, construyen un delirio que arrastra consigo la retahíla de disparates peligrosos y nuevas evasivas. Solo según el principio de la máxima estupidez trabajan con ardor por la realización de lo que, sin embargo, esperan evitar más que nada: la muerte. El siguiente libro, llamado Jesucristo nunca ha existido, de Emilio Bossi o Milesbo, es un libro de una editorial rara que edita este tipo de libros esotéricos. Se llama Barbera Editores. Este libro es de un francmasón italiano que murió hace un siglo, y en este libro recuerdo mucho que tocó el punto de Serapis, ¿vale? Fue esta deidad creada por Ptolomeo después de haber fundado Alejandría, Alejandro Magno, y de haber muerto, en donde tenían esta discrepancia de a quién adorar, si adoraban a Zeus, si adoraban a Horus, y crea Serapis. Es un sincretismo de ambos dioses, pero resulta que aquí también se ven reflejadas muchas características que hoy en día se las podemos adjudicar a Jesús el Cristo, como caminar en el agua, por ejemplo. Por otra parte, la ciencia mitológica, ayudada por la filología, la arqueología y los descubrimientos de los viajeros, habían afirmado que las leyendas, los mitos, las narraciones y los preceptos del Antiguo y del Nuevo Testamento no son más que variaciones hechas sobre las leyendas, mitos, narraciones y preceptos de la misma naturaleza preexistente, y el cristianismo sobre toda China, India, Persia, Mesopotamia y Egipto. Página 14. Los únicos autores profanos que mentaron su nombre fueron Flavio Josefo, Tácito, Seutonio y Plinio, enmendados o falsificados como los dos primeros, o como los otros dos hablaron de Cristo tan solo etimológicamente para designar la superstición que tomó su nombre a los secuaces de la misma. Y como quiera que sea, escribieron sin haberle conocido, sin salir garantes de su existencia, mucho tiempo después y en tales formas como luego demostraremos, pero sirven para demostrar que nunca ha existido. En la página 28 nos dice: lo cual, por otra parte, está confirmado que las circunstancias de haber sido expulsados de Roma los judíos y los egipcios, que formaban una sola y misma superstición, entre paréntesis cristianos, como dice Tácito, expulsión que tuvo lugar 2 veces en el tiempo de Augusto, y en la tercera en la que Tiberio, en el año 19 de la era moderna. Estas expulsiones desmienten implícitamente la existencia de Jesús, pues se llevaron a cabo antes de que se hablara del nombre cristiano, refiriéndose evidentemente a la superstición judeo-egipcia, que, como veremos, se confunde con el cristianismo, nacido de la fusión del judaísmo con el orientalismo egipcio, pariente del neoplatonismo alejandrino. No hay nada que demuestre de un modo indudable cuál fue el día de su nacimiento. Unos quieren que sea el 6 o 10 de enero, otros el 19 o 20 de abril, quién el 20 de marzo, quién el 25, y otros, en fin, se deciden por distintos días y distintos meses. En Oriente celebróse el nacimiento del 1 al 8 de enero, y en Occidente el 6 del mismo mes. San Juan Crisóstomo, en el año 375, habla del 25 de diciembre como de uso introducido en el Oriente. En Roma, fíjose el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, antes del año 354, según se ve en un calendario de Bucer perteneciente de aquel tiempo. Estos cambios de fecha fueron interpretados en el sentido en que la Iglesia quería poner el nacimiento del nuevo Dios en relación con el de los dioses salvadores, y especialmente con el Dios invicto, o sea Mitra, que en Roma se solemnizaba como gran popa, espectáculos y luminarias, el día 25 de diciembre, habiendo los cristianos conferido a su Cristo los atributos místicos de aquel sol nuevo, cuya resurrección celebraban los paganos. Y para concluir, les traigo este clásico, que también debe de ser un libro de cabecera, creas o no creas.
Se llama El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito. Joseph Campbell. Este libraco, ¡pum!, tremendo. Va tomando este análisis de las diversas deidades que existen a través del mundo. O sea, agarra Grecia, Persia, Sumeria, Egipto, los hindús, inclusive creo también en deidades de Mesoamérica. Y boom, no, esta conectividad que encuentra y los paralelismos de los relatos que ha encontrado. Dicen que él es un experto, no sé si se diga mitólogo, pero en respecto, si quieres saber algo de mitología, tiene él más libros, acuda a él. Joseph Campbell, él es el máster. Este libro es de el Fondo Cultural Económico, ¿vale? Este libro es fácil de conseguir, entre paréntesis, es muy popular. Lo puedes encontrar en diversas librerías y en línea. Miren, les quiero leer un poquito de la página número 47. El peligroso dios apareció montado en un elefante y portando armas en sus 1000 manos. Estaba rodeado por un ejército que se extendía 12 leguas ante él, 12 a la derecha, 12 a la izquierda, y su espalda cubría los confines del mundo. Además, tenía 9 lenguas de estatura. Las deidades protectoras del universo huyeron, pero el futuro Buda permaneció inmóvil debajo del árbol. Entonces el dios lo atacó, tratando de romper su concentración. Aquí están hablando del buen Siddhartha. Página 48. La iluminación del Buda es el momento más importante de la mitología oriental, un contrapunto de la crucifixión del occidente. El Buda debajo del árbol de la iluminación, entre paréntesis, el árbol Bo, y Cristo bajo el árbol de la redención, con figuras análogas incorporadas al arquetipo salvador del mundo, el motivo del árbol del mundo, que es de inmemorial antigüedad. Muchas otras variantes del tema se encuentran en episodios subsecuentes: el punto inmóvil y Monte Calvario con las imágenes del ombligo del mundo o del eje del mundo. Estos paralelismos que existen entre Siddhartha el Buda y Jesús el Cristo también son tremendos. Nada más cambian las palabras, pero las enseñanzas son las mismas. Y es por eso que se cree que pues tuvo influencia budista. Precisamente el budismo se desarrolló 400 años antes que el cristianismo y se cree que era una herejía del hinduismo, ¿vale? Porque va por ahí de la mano. También existe el budismo zen, que se desarrolló por allá en China, junto con el sintoísmo, el confucianismo y el Tao, ¿vale? Que también estaré tocando esos temas en el futuro. Les leo la página 119. Los curanderos, por lo tanto, hacen visibles y públicos los sistemas de fantasía simbólica que están presentes en la psique de cada miembro adulto de la sociedad. Son los jefes de este juego infantil y los conductores iluminados de la angustia común. Ellos luchan con los demonios para que otros puedan alcanzar las presas y, en general, luchar con la realidad. Y para finalizar les tengo este último párrafo de la página 214. Aquí está hablando de la epopeya de Gilgamesh. Aunque el héroe se le previno para que no tocara estas aguas en el viaje de ida, puede ahora entrar en ellas con impunidad. Esta es una medida de las fuerzas ganadas por medio de su visita a los ancianos señor y señora de la isla de la eternidad. Upnapishtim, Noé, el héroe del diluvio, es una figura paterna arquetípica. Su isla, el ombligo del mundo, es un anticipo de las posteriormente llamadas Islas de los Benditos, de los griegos y los romanos. Esta historia de Upnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, también ahí en paralelo con Suisudra, pues son una de tantas historias que hablan del diluvio, que lo llaman diluvio universal, ¿no? Que en la Biblia lo podemos encontrar como Noé, pero también con los mayas quiché, en el Popol Vuh, ahí viene escrito también este diluvio. Y pues bueno, espero les hayan gustado estos 6 libros para abrir esta segunda trilogía
Posiblemente ya les voy a hablar en otros libros de acerca de un poquito de los esenios y también desde la parte psicológica, ya que también por ahí Freud y Sigmund Freud y Carl Gustav Jung pues escribieron algo y ahí lo tengo reservado, y también les voy a estar trayendo algo de ellos. Yo creo que va a ser ya sea en la tercera parte, y pues hay que seguir adelante. Un abrazo a todos y que estén excelente. Somos el universo consciente de sí mismo.